El pollito amarillo. En el centro de México había una granja en donde el dueño era don Pedro. Don Pedro era un viejo amargado que odiaba los colores, tanto que toda su casa era gris. El corral de su ganado era gris, su tractor era gris y su gallinero también era gris, lo cual es un poco absurdo porque es una granja y siempre va a estar llena de colores. Pero él por alguna razón los odiaba. Sus vecinos granjeros siempre le preguntaban el por qué no le gustaban los colores, pero siempre ignoraba la pregunta. Algunos vecinos decían que cuando entraban a su propiedad, hasta los árboles se veían sin color. Era como un mundito sin color. Don Pedro un día estaba haciendo su rutina normal cuando vio que un huevo de sus gallinas estaba a punto de romperse junto con otros dos más. Pasó un rato y los huevos empezaron a romperse. Primero salieron dos pollitos de un color relativamente normal, pero cuando salió el tercero, don Pedro notó que este pollito era diferente. Era muy amarillo, un amarillo muy chillón, lo cual por obvias razones a don Pedro no le gustó nada. Pasaban los días y don Pedro cada vez aborrecía más al pollito. El pollito no entendía por qué no lo quería, y no solo él. Los demás animales de la granja por alguna extraña razón tenían la misma personalidad de don Pedro, por lo tanto también despreciaban al pollito amarillo. En el gallinero lo hacían de menos y lo dejaban solito. Los otros pollitos lo hacían sentir mal por ser amarillo, amarillo chillón. Después de unos días empezó a circular un anuncio de un concurso. El concurso trataba del mejor ganado y claro, incluyendo pollitos en él. El mejor ganado se ganaba mucho dinero junto con un reconocimiento a la mejor granja. Don Pedro, en cuanto se enteró, empezó a organizarse para participar, pues ocupaba el dinero porque tenía muchas deudas, además de que para él significaba mucho ese reconocimiento a la mejor granja, ya que desde generaciones pasadas en su familia lo intentaron conseguir, pero nunca ganaban. Don Pedro fue y se inscribió en el concurso, y se dio cuenta de que todas las granjas a su alrededor participarían para ganar ese premio. Hasta la granja más colorida y rica del pueblo estaba anotada, la granja Arcoíris. La granja Arcoíris es una de las granjas más grandes de los alrededores y muy conocida por sus pollitos de colores. De ahí su nombre, Granja Arcoíris. Pero no crean que los pollitos los pintaban. Ellos tenían una especie de gallinas diferentes y muy únicas. Estas gallinas cuando están en su etapa de pollitos son de colores y hay una pequeña leyenda sobre esta especie. Se dice que cada 1000 años nace un pollito amarillo, un amarillo muy chillón. Y este pollito siempre va a traer suerte con quien esté. Y además el pollito no crece, vive de ese color toda su vida. Los dueños de la granja Arcoíris todos estos años han esperado un pollito amarillo, amarillo chillón. Pero sus gallinas por alguna razón nunca han dado uno así. De todos los colores sí, pero un amarillo chillón jamás. Y ellos serían capaces de hacer cualquier cosa para tener uno, ya que desean poder reproducir más de esos, y así venderlos a todo el mundo y obviamente hacerse más ricos. Don Pedro para nada sabía de eso sobre el pollito amarillo, por lo tanto seguía despreciando. Pasó todo un mes alimentando a sus animales y hasta los enseñó a posar para cuando le tocara mostrarlos en el concurso fueran los mejores. Quería que su ganado fuera el mejor de todos. A pesar de que don Pedro era un señor muy amargado, el concursar en eso le hacía muy feliz. Pero eso sí, lo único que odiaría de ese concurso sería la feria, porque la feria está llena de colores y como se sabe, don Pedro odia los colores. Por otra parte de la historia, el pollito amarillo observaba cómo don Pedro cada día preparaba a todos para el concurso, menos a él. A él siempre lo dejaba dentro del gallinero. El pollito amarillo quería participar también. Muy en el fondo sabía que era especial y que de alguna manera podría ayudar a ganar el concurso. Pero por su color para nada don Pedro lo iba a tomar en cuenta. Una semana antes del concurso, don Pedro le pidió ayuda a otro vecino granjero a reparar su tractor. Cuando estaban preparándolo, don Pedro le dijo al otro granjero que si podía traerle su herramienta que lo dejó en el gallinero. El granjero con mucho gusto dijo que sí y fue por ella. Pero cuando entró al gallinero de don Pedro se llevó una gran sorpresa, pues vio al pollito amarillo. Enseguida regresó con don Pedro y le dijo que por qué no lo sacaba y lo incluía a sus animales para el concurso. Don Pedro le explicó que ese pollito no lo quería por su color, pero el granjero le dijo que estaba cometiendo un gran error al dejarlo aparte, y le comenzó a contar la pequeña leyenda sobre este pollito amarillo.
Pero don Pedro no le creyó y le dijo que mejor se fuera de su granja. El granjero que descubrió el pollito amarillo de don Pedro se reunió con el dueño de la granja Arcoíris y le dijo que el pollito amarillo que tanto había buscado y deseado lo tenía don Pedro, pero que don Pedro no tenía ni idea de la supuesta leyenda del pollito amarillo. Rápidamente, el dueño de la granja Arcoíris le dijo que por nada del mundo le contara a nadie sobre la existencia del pollito amarillo, que nadie podía saber, porque si llegaba a oídos de don Pedro la leyenda, tendría la gran oportunidad de ganar el concurso. Cuando el dueño de la granja Arcoíris llegó a su casa, empezó a pensar en cómo podría tener a ese pollito en sus manos, y la única idea que tenía en mente era robarlo. Al día siguiente por la noche llegó con su gente a la granja de don Pedro, silenciosamente, y entraron al gallinero y vio a su objetivo, el pollito amarillo. Don Pedro escuchó ruidos y rápidamente fue al gallinero con su escopeta, y la sorpresa que se llevó fue ver al dueño de la granja Arcoíris con el pollito amarillo en manos. Don Pedro se enojó demasiado y le exigió que dejara el pollito porque le pertenecía a él. El dueño de la granja Arcoíris le dijo que por qué no se lo daba, si él ni siquiera lo quería por su color, tanto que hasta le ofreció mucho dinero por el pollito. Pero don Pedro seguía negado. Para él era muy sospechoso que el dueño de una granja tan grande se interesara en un simple pollito amarillo, lo cual quería decir que había algo detrás de eso. Obligó al dueño de la granja Arcoíris a irse de su propiedad y guardó al pollito amarillo en una jaula en su cuarto y solo lo observaba. No entendía por qué se lo intentaron llevar. Pasaron los días y don Pedro decidió meter al pollito amarillo con los demás animales para el concurso. Algo en su interior le decía que ese pollito le ayudaría a ganar, aunque lo seguía detestando por ser amarillo chillón. Pero por otro lado, el dueño de la granja Arcoíris estaba desesperado porque sabía que si don Pedro mostraba a ese pollito en el concurso ganaría. Y no solo eso, sino que también quedaría en ridículo toda su trayectoria, ya que siempre ha esperado un pollito amarillo chillón. Él no se iba a quedar de brazos cruzados y rápido movió sus influencias para que sea el primero en participar antes que don Pedro. Tenía planeado pintar un pollito amarillo chillón. El día del concurso todos se reunieron con sus ganados para sus presentaciones. Don Pedro estaba un poco nervioso y aunque la idea de que el pollito amarillo fuera su estelar no le convencía del todo, él seguía confiando en su intuición. Pero el dueño de la granja Arcoíris estaba nervioso, pues temía que descubrieran su mentira, y como tal se presentó el primero, y su estelar fue el pollito amarillo falso, el que pintó. Todos quedaron sorprendidos, pues creían que al fin habían conseguido el pollito amarillo chillón, que tanto esperaba la granja Arcoíris. El dueño, al ver que todos creyeron su mentira y que hasta los jueces estaban satisfechos, dio por hecho que a don Pedro nadie le creería. Llegó el turno de don Pedro, y como era de esperarse, todos lo abuchearon y lo llamaron impostor. Pero uno de los jueces decidió poner orden. El juez notó algo raro en los pollitos y decidió hacer algo para ver cuál era el real. Decidió verlos muy de cerca y notó algo. El pollito amarillo de la granja Arcoíris tenía una mancha blanca. Sacó un trapo húmedo y sorpresa, el pollito se empezó a despintar. El dueño de la granja Arcoíris quedó en ridículo y fue eliminado de la competencia por tramposo. En cambio, a don Pedro lo premiaron por tener el mejor ganado, y no solo eso, sino que el pollito amarillo le dio la suerte que necesitaba para ganar. Don Pedro se sentía orgulloso de su pollito amarillo y jamás lo volvió a juzgar por su color. Al contrario, le empezaron a gustar los colores, tanto que toda su granja estaba llena de color y armonía, y así vivió toda su vida gracias al pollito amarillo chillón.